y todo fue como hacia mi interior. Yo veía estos famosos fractales de los cuales ya me habían contado, pero nunca había tenido esta experiencia de vivirlos, que son como... Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse, y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. por eso, Espero que te quieras. Hola, te doy la bienvenida a un minisodio más en Espero que te quieras. Te habla Elisa y como ya viste en el título de este minisodio, hoy te voy a contar mi experiencia con hongos. Este tipo de hongos se llaman hongos psilocibios, pero también son conocidos como hongos alucinógenos o como hongos mágicos. Y todo esto surge de mi viaje a Oaxaca, que si me sigues en mis redes sociales, te diste cuenta que es un viaje que hice recientemente en mayo de 2021 junto con un amigo. Y varias personas nos recomendaron que teníamos que vivir esta experiencia con hongos en San José del Pacífico. San José del Pacífico es un lugar que está en la Sierra Sur de Oaxaca, en donde es muy conocido por vivir este tipo de experiencias con hongos. Entonces, nosotros decidimos tomar una camionetita directo de Oaxaca de Juárez a San José del Pacífico, que son aproximadamente 3 horas, y llegar a este lugar que no puedo escribir con otra palabra que no sea mágico, porque San José del Pacífico, como te decía, es un lugar que está en la Sierra Madre Sur y está en un lugar muy alto, así que a cierta hora del día todo se llena de nubes y eso le da como una magia muy especial. Y para no hacerte el cuento muy largo de esta experiencia con hongos, nosotros contactamos a una persona que fue nuestra guía y que nos proporcionó los hongos para iniciar como esta experiencia. Y lo hicimos por la mañana, porque nos recomendaron hacerlo en ayunas. Total que iniciamos el día con un temazcal y después del temazcal esta persona nos entrega 2 bultitos envueltos en hoja de plátano en donde estaban los hongos que nos íbamos a comer. Las instrucciones que nos dio fue, hay que quitarle la tierrita y comérselos así tal cual y va a causarles efecto aproximadamente en 30 a 45 minutos. Y durante ese inter nos vamos a adentrar hacia la sierra y vamos a llegar a un lugar en donde ustedes van a iniciar con la experiencia. Bueno, nosotros empezamos a caminar, caminamos aproximadamente como 30 a 40 minutos, llegamos a este lugar que estaba en lo alto, súper bonito, lleno de árboles y nos dice el guía, a partir de ahorita no falta mucho para que ustedes empiecen a notar como los efectos de los hongos y empiecen como a iniciar el viaje, que es como se le llama. Que claro que ya entendí completamente por qué se le hizo un viaje, porque literal sientes que estás como en otro lugar, a pesar de que sabes que estás en el mundo, en la tierra, en el lugar donde estás, sientes que ese lugar está en otra dimensión. Pero bueno, ya les contaré. Entonces nos dice, a partir de ahorita ya pueden ustedes iniciar ya van a iniciar con su experiencia, pueden ustedes estar en donde quieran. Había unas banquitas, dijo, se pueden sentar, pueden ir a donde quieran. Yo le dije, ¿me puedo ir a acostar allá donde estaba como lleno de hojas en el piso y árboles? Y me dijo, claro que sí, pueden estar donde quieran. Entonces yo voy, me acuesto, cierro los ojos y recuerdo que cuando cerré los ojos, yo ya empecé a notar los efectos de los hongos. Al principio tenía muchísimo frío y todo fue como hacia mi interior. Yo veía estos famosos fractales de los cuales ya me habían contado, pero nunca había tenido esta experiencia de vivirlos, que son como muchas figuras, muchos colores que ves adentro de tu mente o adentro de ti cuando cierras los ojos y se mueven y se cambian y ves muchísimas intensidades y ves muchas cosas que la verdad cuesta trabajo explicar con palabras. Yo me acuerdo que sentía como si conectara con los antepasados, como si hubiera personas, pero que no eran personas, diciéndome cosas para las cuales yo tenía o podía trabajar, porque antes de iniciar con esta experiencia, una persona me dijo que le pusiera una intención
para que me sirviera de algo como esto, ¿no? Para algo en lo que yo quisiera trabajar. Y yo puse de intención el conectar con mis emociones porque soy una persona que le cuesta un poco de trabajo conectar con sus emociones y también el vivir el presente, el disfrutar la experiencia y vivir el presente. Entonces yo me acuerdo que yo estaba así con los ojos cerrados y estuve aproximadamente como 1 hora en ese viaje hacia el interior de mí, cuando de repente ya esta persona que fue nuestro guía nos dijo que ya era hora de iniciar a caminar para que también tuviéramos la oportunidad de vivir la experiencia interactuando con la naturaleza, interactuando con el lugar en donde estábamos. La verdad me sorprendí cuando me paré y podía caminar perfectamente, podía ver todo perfectamente y podía como ser funcional, ¿no? Porque yo nunca había tenido una experiencia con algún psicodélico. Entonces, para mí todo era nuevo. Entonces, empezamos a caminar y me doy cuenta que cuando yo abro los ojos y veo todo lo que está a mi alrededor, lo veo con colores muy intensos, con un brillo muy intenso. De hecho, este suéter que traigo puesto, si es que me estás viendo en YouTube, lo traía puesto en ese momento. Y yo lo veía y veía los colores súper brillantes y decía, wow, qué increíble poder ver siempre así. Era como subirle todo el brillo, era como subirle toda la intensidad, toda la nitidez y que todo lo que estaba a mi alrededor se viera con colores increíbles y con una alta definición que no puedo explicar. Es como si yo trajera una visión súper agudizada y pudiera ver cada partícula y cada cosa de lo que yo le ponía atención, de lo que ponía foco en mi visión. Porque para esto se agudizan, al menos en mi caso, mucho los sentidos. Y en mi caso, los que más se me agudizaron fueron el sentido de la vista y el sentido del oído. Yo podía escuchar lo que pasaba a metros de mí y yo podía ver muy bien algo muy lejos y algo cerca, pero verlo como si estuviera viéndolo con lupa. O sea, veía los animalitos, las arañitas que estaban en la tierra, veía las gotitas del rocío que estaban en las plantas. Yo podía ver todo con una intensidad que no les puedo explicar. También me acuerdo que cuando antes de pararme e irnos a explorar, como a interactuar con la naturaleza, pues primero me senté, abrí los ojos, veía mis manos y podía ver todo con esta intensidad que les comento. Veía los cueritos de mis manos así como si los estuviera viendo con lupa, veía la mugre que estaba dentro de mis uñas así súper intensamente, veía mis manos, cada una de mis marcas de mis manos, veía mi suéter también así como súper intenso y era como, wow, ¿cómo es que estoy viendo esto? ¿Cómo es que puedo ver esto, no? Pero bueno, iniciamos con el trayecto, íbamos explorando. Durante este camino, como yo puse de intención conectar con mis emociones, empecé a hacer como una retrospección desde mi infancia y como todas las etapas que he pasado por mi vida y como irme deteniendo en cada una de ellas para saber qué iba sintiendo, qué sentimiento me generaba pensar en momentos específicos de mi vida, en personas específicas de mi vida. Pensaba qué me generaba pensar cuando pensaba mucho en mi mamá, o cuando pensaba en mi hermana, o cuando pensaba en parejas de relaciones pasadas, o cuando pensaba en mis mejores amigas, qué sentimientos surgían en mí. También me acuerdo mucho que durante este trayecto pensaba en mí, cómo me sentía con mi vida, y me acuerdo que me sentía tan feliz y decía, wow, es que amo mi vida, me siento muy agradecida por todo lo que he pasado, me siento muy feliz por todas las experiencias que he tenido, por todo lo que he aprendido, por poder estar aquí en este momento, experimentando esto, pudiendo ver la vida de una forma tan distinta a lo que siempre me enseñaron, pudiendo ser capaz de poder crearme mi propia perspectiva de lo que es la vida, lo que es el universo, lo que es la naturaleza, lo que es estar aquí. Todo eso lo pensaba desde un punto así como muy profundo, porque algo que me pasó en lo personal es que me agudizó mucho la concentración. Entonces, si yo empezaba a pensar en algo en específico, como un filtro, toda mi atención se iba ahí. Y luego de repente cambiaba mi pensamiento a otra cosa y toda mi atención se iba ahí. Y luego de repente decía, ok, ahora ya no quiero estar pensando, ahora quiero vivir el presente. Quiero
experimentar en este lugar que estoy tan bonito y tan mágico, todo. Tocaba las plantas, tocaba el suelo, sentía el aire, como que todo lo exploraba de una manera tan presente y tan bonita que la verdad es algo increíble, es algo que yo creo que todos deberíamos de experimentar una vez en nuestra vida. Me acuerdo que me venían pensamientos de wow, me imagino civilizaciones miles de años atrás utilizando este tipo de elementos que nos brinda la naturaleza como son los hongos, teniendo este tipo de experiencias, descubriendo cosas, porque podías descubrir muchísimas cosas estando en este estado, podías echar a volar tu imaginación de una forma que regularmente nos limitamos, o al menos yo me limito para hacerlo. Entonces se me hacía súper increíble estar pasando por eso en ese momento, lo disfruté muchísimo. Me acuerdo que también después llegamos a otro espacio en donde nos volvimos a sentar y esta persona que era nuestra guía nos dijo que si traíamos audífonos nos recomendaba que no los pusiéramos y experimentáramos alguna de nuestras canciones favoritas. La puse, cerré mis ojos y otra vez empezaron imágenes súper locas a pasar por mi cabeza, a como combinarse cosas que la verdad con palabras me cuesta muchísimo trabajo explicárselos. Abría los ojos y me quedaba viendo el cielo, me quedaba viendo los árboles, me quedaba viendo todo con esta visión que les digo como en ultra definición, como en varias dimensiones, como si fuera 3D, súper loco. La verdad, si no has pasado por esta experiencia, creo que es un poco difícil de poderla entender, porque si a mí me lo hubieran contado antes de haber yo vivido esto, me hubiera costado mucho trabajo entenderlo. También me acuerdo que en una de esas agarré mi teléfono y me puse a platicar por audios con amigas y yo estaba risa y risa y les contaba cómo era lo que estaba viviendo en ese momento, cómo era que me concentraba en algo y no me podía enfocar en otra cosa que no fuera en lo que me estaba concentrando en ese momento. Si de repente decía, es que me estoy riendo, entonces ya me concentraba en que me estaba riendo y me reía más y no podía dejar de reír. O de repente es que estoy llorando y me concentraba en que estaba llorando y lloraba más y no podía dejar de llorar. Entonces eran como los sentimientos a flor de piel con una intensidad que no puedo describir. Y bueno, estuve ahí, el teléfono se veía súper padre, la verdad me acuerdo los colores, yo veía como a profundidad, como si todo estuviera en 3D. Me acuerdo que los colores se veían súper intensos, súper nítidos y todo era como una experiencia, era como vivir la experiencia en este mundo de una manera en que jamás la había vivido. Y la verdad, muy padre, porque me puso a reflexionar muchísimas cosas, me puso a reflexionar cómo nos es tan fácil juzgar a los demás, cómo nos es tan fácil criticar a los demás, cómo nos es tan fácil hacer menos a alguien simplemente porque no piensa de la misma manera que nosotros o porque no ha experimentado las mismas cosas que nosotros. Y no me acuerdo si ya les dije esto, creo que sí, pero me acuerdo que esto lo pensé durante varias veces el trayecto de lo feliz que era mi vida, de lo plena que me sentía, de lo agradecida que me sentía y cómo había cosas que quería cambiar en mi vida, ¿no? Cosas que ya había estado cambiando durante estos últimos años, pero que me faltaba muchísimo más por cambiar. Y me acuerdo que veía el mundo como una unidad, como si todo fuera bonito, como si todo estuviera perfecto, en paz, como si todos fuéramos amigos, todos fuéramos hermanos, como si estuviéramos aquí simplemente para hacer el bien, que creo que ese es el sentido de la vida, estar aquí para disfrutarla, para hacer el bien, para ayudarnos los unos a los otros. Y esos tipos de pensamientos y reflexiones las tenía dentro de mi cabeza constantemente. Y bueno, este trip, este viaje duró aproximadamente como 5 horas. Después ya nos teníamos que ir y nosotros seguíamos todavía bajo los efectos de estos hongos. Llegamos a nuestra cabaña donde estábamos hospedados y empezamos como a tratar de hacer las maletas como podíamos, porque la verdad pues no estábamos como en este mundo real en el que estoy ahorita compartiéndoles esta historia. Y me acuerdo mucho que cuando estaba en ese momento haciendo mi maleta y que no cabía porque ya habíamos comprado cosas de días pasados que habíamos estado ahí en Oaxaca, me acuerdo que yo pensaba, ¿por qué tengo todo esto? No necesito nada de esto. ¿Sabes? Como que entras en un estado de lo más básico de la vida para ser feliz.
y era, no necesito tanta ropa, no necesito tantas cosas, no necesito nada para ser feliz, porque vengo cargando con todo esto. Y ahí es cuando entendí también cómo hay personas que van viajando por la vida, experimentando en lugares nuevos, conociendo personas y que van viajando literal con una mochila. Entonces eso me puso como a reflexionar si realmente necesito tantas cosas materiales, si realmente necesito tantas cosas nuevas, si realmente necesito lo que creo que he necesitado siempre. Y bueno, total, que ya como pudimos, hicimos las maletas, nos salimos de ahí, llegamos al lugar en donde íbamos a tomar la camionetita de regreso a Oaxaca de Juárez, porque ese mismo día en la noche salía nuestro avión de regreso a Tijuana. Y mientras esperábamos, todavía bajo los efectos de estos hongos, yo estaba sentada en una banquita viendo a las personas que estaban a nuestro alrededor, también esperando las camionetitas, y las veía como si todos fuéramos uno mismo, como si todos fuéramos amigos, como si todos fuéramos hermanos, como si todos nos tuviéramos los unos a los otros para ayudarnos y apoyarnos. La verdad es difícil explicar todas estas sensaciones, todos estos sentimientos, todas estas experiencias que tuve y que con cada persona es diferente, porque por ejemplo el amigo con el que les cuento que iba, él me dijo que él escuchó voces, él me dijo que vio duendes, él me dijo que vio personas y yo no vi nada de eso, yo no escuché voces, yo no vi personas, ni vi duendes, ni nada. Entonces, definitivamente, la forma en que vayas a experimentar este tipo de experiencias va a ser completamente diferente, hasta en ti mismo, si estás en un punto de tu vida o si estás en otro. Y para no hacer esto más largo, espero que me haya podido explicar un poquito de todo lo que fue esta experiencia, que como les decía, es súper difícil hacerlo en palabras. Es una experiencia única, es una experiencia, creo que es de lo más loco que he hecho en mi vida, pero no me arrepiento absolutamente para nada. Para serles muy sincera, no sé si lo volvería a hacer, no sé, como que no me he sentado a reflexionar esa parte, pero sí sé que es algo de lo que no me arrepiento y es algo que definitivamente les recomiendo a todos que tienen que hacer al menos una vez en su vida. Creo que es como abrir la ventana a un nivel diferente de conciencia. Es como ver las cosas desde otra perspectiva y está muy interesante y la verdad está muy padre vivir esta experiencia. Si alguien quiere contactar a la persona con la que nosotros hicimos todo este viaje de hongos, me puede mandar mensajito a mis redes sociales. Ya saben que me encuentran en Instagram como Elisa Gómez Glés y ahí yo les puedo pasar el contacto de la persona que nos ayudó con todo esto. Y bueno, pues hasta aquí he llegado con la experiencia que les quería compartir sobre los hongos alucinógenos o los hongos mágicos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poquito, que me haya sabido explicar un poquito con todo esto que fue lo que pasé. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como Espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts, de Anchor, de Google y pueden ver este podcast y otros podcasts en videos también en YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien para animarse a vivir esta experiencia como fuente de inspiración o simplemente para compartirlo, pues háganlo porque nos ayudan muchísimo cada vez que comparten nuestros episodios para llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio y ya saben qué, espero que te quieras. Bye.